Buenos días, hermanos y hermanas, bendiciones, que la paz de Dios esté con todos ustedes y sus familias. Bienvenidos a jueves de la 28ª semana del tiempo ordinario. Hoy jueves que corresponde con el día 14 de octubre del 2021. Iniciamos las Sagradas Escrituras que corresponden con el día de hoy. Vamos allá. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 3, versículos 21 al 30. Ahora, la justicia de Dios, atestiguada por la ley y los profetas, se ha manifestado independiente de la ley. Por la fe de Cristo viene la justicia de Dios a todos los que creen sin distinción alguna. Pues todos pecaron y todos están privados de la gloria de Dios y son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención de Cristo Jesús, a quien Dios construyó sacrificio de propiciación mediante la fe en su sangre. Así quería Dios demostrar que no fue injusto dejando impunes con su tolerancia a los pecados del pasado. Se proponía mostrar en nuestros días su justicia salvadora, demostrándose a sí mismo justo y justificado al que apela a la fe de Jesús. Y ahora, ¿dónde queda el orgullo? Queda eliminado. ¿En nombre de qué? ¿De las obras? No, en nombre de la fe. Sostenemos pues que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. ¿Acaso es Dios solo de los judíos? ¿No es también de los gentiles? Evidente que también de los gentiles, si es verdad que no hay más que un Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial, Salmo 129, dice lo siguiente: del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la boca de mi súplica. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón, y así infunde respeto. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Mi alma espera en el Señor, espera en tu palabra. Mi alma aguarda al Señor. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Capítulo 11, versículos del 47 al 54. En aquel tiempo dijo el Señor: ay de vosotros, que edificáis mausoleos a los profetas, después que vuestros padres los mataron. Si sois testigos de lo que hicieron vuestros padres, y lo aprobáis, porque ellos los mataron, y vosotros les edificáis sepulcros. Por algo dijo la sabiduría de Dios: les enviaré profetas y apóstoles, algunos los perseguirán y matarán, y así a esta generación
se le pedirá cuenta de la sangre de los profetas, derramada desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel hasta Zacarías, que pereció entre el altar y el santuario. Si os lo repito, se le pedirá cuenta a esta generación. Ay de vosotros, maestros de la ley, que os habéis quedado con la llave del saber, vosotros que no habéis entrado y habéis cerrado el paso a los que intentaban entrar. Al salir de allí, los escribas y fariseos empezaron a acosarlo y a tirarle de la lengua con muchas preguntas capciosas para cogerlo con sus propias palabras. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Vamos allá. Es importante la reflexión de hoy. Vamos a ver lo que nos dicen nuestros hermanos del grupo de oración Cristo Jesús. Nos sigue diciendo: queridos hermanos, dicen ellos, y queridos son. La tensión grande entre Jesús y los dirigentes religiosos es hora de persecución, de sufrimiento, de martirio. Primero fueron perseguidos los profetas del Antiguo Testamento, luego vino Jesús llevado a la muerte, y por fin los seguidores de Jesús, tantos mártires en la iglesia. Los fariseos y maestros de la ley ahora quieren honrar a los mismos profetas que sus padres mataron, pero en el fondo se comportan de la misma manera, persiguiendo a los profetas, a los enviados de Dios, al mismo Jesús a quien mataron. Paramos ahí un segundo. Es lo mismo que está pasando hoy en día. Es lo mismo. Cumplimos lo mismo. Estamos cayendo 2 veces en la misma piedra. Antiguamente mataron a los profetas. Los hijos adoraban esos profetas que los padres habían matado. Les hacían estatuas. Después los hijos lo hicieron con Jesucristo, lo mismo que hicieron los padres con los profetas. Y hoy lo hacemos nosotros con nuestro Señor Jesucristo. Cuando cometemos herejía ante el Santísimo, nos llevamos, no comulgamos en la boca, cuando nos apartamos del camino de Dios, cuando metemos la Sagrada Comunión en un bolsillo como si fuera un trozo de galleta y la llevamos escondidas para cometer sacrilegio en ella. Lo mismo hoy. Y no nos damos cuenta mucho que nosotros somos los culpables. Cada uno, un grano no hace montaña, pero un grano junto con otro grano hace granero. Y ese granero hace montaña. Y esa montaña se comporta como granero. Seamos iglesia, comportémonos como iglesia, como verdadero cuerpo místico de Cristo. Es que debemos ser así, hermanos. Cuando nos dice el Señor, persiguiendo a los profetas, a los enviados de Cristo, al mismo Jesús a quien mataron. 2 ayes les decía hoy a Jesús: ay de vosotros, que aprobáis los que hicieron vuestros padres que mataron a los profetas. Ay de vosotros,
que os habéis quedado con la llave del saber. Ay de vosotros hoy en día, curia romana, iglesia, que os habéis apartado del camino del Señor. Ay de vosotros, si cambiáis las palabras escritas por el Señor en las Sagradas Escrituras y cambiáis la tradición católica y cambiáis la Biblia. Ay de vosotros, ay de vosotros. No lo digo yo, lo dice el Señor en sus Sagradas Escrituras. Compréndanlo ustedes, por favor, compréndanlo ustedes. Estoy cansado de seguir atacando, seguir luchando para defenderle la Iglesia de Cristo, pero hasta que me quede la última sangre de mi cuerpo, así haré. Los dirigentes religiosos identifican la sabiduría de Dios con su humano saber. Se sienten propietarios hipócritas. El saber no ocupa lugar. Lo que ocupa lugar es la conciencia. Hipócritas. No comunicadores de la verdad de Dios. Por eso la manipulan, la condicionan, echan a los demás unos fardos que ni ellos soportan, ni son voluntad de Dios. Estos dirigentes se sienten tan seguros y cerrados sobre sí mismos que persiguen y matan a los profetas, a los enviados por Dios para señalar el camino de Dios, la salvación de todos. No aceptan la novedad que Jesús trae al mundo, metidos como están en sus ritos y formalismo. Una cosa es la tradición y otra cosa son los ritos. Los ritos para darle alabanza, pero solo se dirige a Dios, no al feligrés, no al Hijo de Dios, no a cualquiera de nosotros. Se dirige a Dios Padre, a Dios Hijo, a Dios Espíritu Santo. Sigue diciendo, no aceptan, dice, a los enviados por Dios para señalar el camino de Dios, la salvación de todos. No aceptan la novedad que Jesús trae al mundo, metidos como están en sus ritos y formalismos. Una conclusión elemental es que no siempre los caminos de los hombres se ajustan a los caminos de Dios. Que hay que discernir mucho. Pide al Espíritu Santo el discernimiento concreto. Escucha tu corazón. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Muéstrame el verdadero camino. He escuchado la palabra de Dios, Padre, y he escuchado la palabra de Dios, Hijo. Ahora quiero escuchar la palabra tuya, Espíritu Santo. Ilumíname con tu discernimiento, para que así se complete entre los tres la verdadera palabra en mi corazón. Así debes de ser, y no como lo hacen la mayoría de ustedes. Sigue diciendo nuestros hermanos, una conclusión elemental es que no siempre los caminos de los hombres se juntan a los caminos de Dios, que hay que discernir mucho, es decir, decide que algo es voluntad de Dios resulta siempre peligroso. Pensar que nuestro juicio moral sobre los acontecimientos sea el mismo de Dios es
siempre discutible. Muchos cristianos son perseguidos, igual que Jesús y los profetas. La vida y la palabra de los profetas y apóstoles con frecuencia chocan con los egoísmos mundanos. Entonces, hemos de reflexionar. Lo mismo hicieron con Jesús y sus seguidores. Sacamos las consecuencias. Necesitamos fe, fortaleza, audacia, perdón y testimonio. Si así lo hacemos, estaremos dispuestos ante lo que hoy se repite en el Evangelio. El Señor nos pedirá cuentas. Gracias hermanos, por vuestra reflexión. No hay nada más que añadir, está todo completo. Está todo muy completo. Podemos añadir alguna cosa más, pero bueno, es prácticamente lo que viene en las Sagradas Escrituras de hoy. Explicado y detallado concretamente de lo que hoy nos pide el Señor. Dice en la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 3, versículos de 21 al 30. Ahora la justicia de Dios, atestiguada por la ley y los profetas, se ha manifestado independiente de la ley. Por tal fe en Jesucristo viene la justicia de Dios a todos los que creen sin distinción alguna. A todos los que creen sin distinción alguna. Ateos y no ateos. Pero necesitamos estar unidos en la fe. ¿Cómo estamos unidos en la fe? A través del bautismo. Porque recibimos el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo nos ilumina. Veo que muchas personas no lo ven claro. Nos ilumina, nos lleva por el camino que está marcado. Por el camino que es la Biblia. Y debemos comportarnos así, hermanos. Sigue diciendo, dice, así quería Dios demostrar que no fue injusto, dejando impune con su tolerancia los pecados del pasado, si propondía mostrar en nuestros días su justicia salvadora, demostrándose a sí mismo justo y justificado, el que apela a la fe de Jesús. Y ahora, ¿dónde queda el orgullo? Siempre queda eliminado. Si juzgamos todos los pecados del pasado hasta ahora. Porque dice el Señor, pues todos pecaron y todos están privados de la gloria de Dios y son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención de Cristo Jesús, a quien Dios constituyó sacrificio de expiación. Sacrificio de expiación, comprendan ustedes eso bien, mediante la fe en su sangre. Sacrificio de expiación. Así quería Dios demostrar que no fue injusto, dejando impunes con su tolerancia los pecados del pasado. Se proponía mostrar en nuestros días su justicia salvadora, demostrándose a sí mismo y justificando al que apela la fe de Jesús. Y ahora, ¿dónde queda el orgullo? Si ha pasado así, el orgullo queda eliminado. ¿En nombre de qué? ¿De las obras? No, en nombre de la fe. En nombre de la fe. Si tú tienes fe, el miedo desaparece, el orgullo desaparece, la vanidad desaparece, todos los pecados desaparecen.
todos los pecados desaparecen. ¿Por qué? Porque tu alma empieza a purificarse. Debemos ser conscientes, hermanos. Sostenemos pues que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. ¿Acaso es Dios solo de los judíos? ¿No lo es también de los gentiles? Evidentemente, es también de los gentiles. Si es verdad que no hay más que un solo Dios. Nos dice el Señor muy claramente, la fe, para que vaya completa, tiene que ir con obras. Porque yo puedo orar mucho, tener mucha fe orando. Ay, Señor, cuánto te amo. Ay, Señor, cuánto te quiero. Ay, Señor, en misa. Ay, cuánto te quiero, cuánto te amo. Pero después salgo por la puerta de la iglesia y me he olvidado del Señor. Esa fe tiene que ser regada todos los días con mucho amor a Cristo, todos los días rezando el Evangelio, todos los días rezando la coronilla de la Divina Misericordia, todos los días pensando en Cristo, todos los días siguiendo al Señor en cada momento. Ahí debemos seguir todos, ahí debemos continuar todos en ese camino. Ese es el camino sinodal, que le llaman a hoy sinodal. No de una religión, de otra, todos en el mismo camino. No. Conviértete, te dice el Señor, conviértete. Le dice Juan a los apóstoles, convertíos al pueblo, convertíos, que viene el Señor. Y yo os bautizo con agua, pero vendrá otro muy pronto que os bautizará con fuego del Espíritu. Y con ese fuego os garantiza el Dios Padre que seáis llamados hijos de Dios. Pero hay algo tan grande como eso. ¿Verdad que no? El Salmo 126 vuelve a ratificar lo que dice la primera lectura. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Es necesario. Si tú te arrepientes, ese arrepentimiento es con propósito de enmienda y pides perdón por tus pecados, el sacramento de la confesión. La misericordia de Dios es eterna. Es eterna. La misericordia de nuestro Señor es eterna. Ya dicen las profecías que antes que venga la segunda vez como justo juez, vendrá antes como Dios de la misericordia, como Señor de la misericordia, para ver si en este periodo del aviso, el milagro y lo que pasa, la gente se ha convertido, ha ido a misa, ha pedido su bautismo, las que no estaban bautizadas, han pedido su conversión, han pedido su solicitud de confesión. Todo tiene que ir así. No, es que otros también son hijos, también son hijos de Dios. No son hijos de Dios. Son criaturas de Dios como los animales, pero no son hijos de Dios.
para ser hijos de Dios, ser tratados, tienen que haber recibido el Espíritu Santo. Y para recibir el Espíritu Santo, te dice el Señor en las Sagradas Escrituras, conviértanse, conviértanse, es lo que tienen que hacer. Nada más, nada más. Conviértanse. En la lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículos del 47 al 54, volvemos a repetir lo que nos dicen nuestros hermanos del grupo, pero vamos a ir un poquito más profundo. Ay de vosotros que edificáis mausoleos, dice el Señor, ay de vosotros que edificáis mausoleos a los profetas, después que vuestros padres los mataron. Así sois testigos de lo que hicieron vuestros padres y lo aprobáis. Eso es. Ay de vosotros que edificáis mausoleos a los profetas después de que vuestros padres los mataron. Así sois testigos de lo que hicieron vuestros padres y los aprobáis. Porque ellos los mataron y vosotros le edificáis sepulcros. Sino pide perdón. Señor, pido perdón por mis padres. Y Señor, por esa acción que hicieron mis padres, pido sacrificio y restauración de esos pecados. Así debe de ser, hermanos. No apartaros del camino como se está haciendo hoy en día en el mundo. Dice, por algo dijo la sabiduría de Dios, les enviaré profetas y apóstoles, y a algunos los perseguirán y matarán. Y así a esta generación se le pedirá cuenta de la sangre de los profetas, derramada desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel hasta Zacarías, hasta la de Zacarías, que pereció entre el altar y el santuario. Sí, os repito, se le pedirá cuentas a esta generación. Paramos ahí un momentito. Cuando ¿qué decía los sacerdotes? Cuando el gobernador lavaba las manos, el Pilato lavaba las manos, dice, yo no soy testigo de la muerte, no voy a ser testigo de la muerte de este hombre. Que dice, que caiga, ¿y qué decían los judíos, los sacerdotes? Que caiga sobre nosotros y sobre nuestras generaciones toda la culpa por la muerte de esta persona. Él y sus mismos, el pueblo judío, se condenaron al recibir eso. Aún así, la misericordia de Dios es grande. Aún así, lo hemos visto, lo estamos viendo últimamente, la misericordia de Dios es grande, infinita. Porque el Señor desea que todo el mundo se salve. Sea todo el mundo pueblo de Dios. Pero no, el que no se salve es porque no quiere salvarse. Es porque no quiere salvarse. Sigue diciendo el Señor,
¡Ay de vosotros, maestros de la ley, que os habéis quedado con las llaves del saber! Vosotros que no habéis entrado y habéis cerrado el paso a los que intentaban entrar. Exactamente. Cursos, conocimientos, sabidurías. Os habéis quedado con parte. Ya estamos hablando en el Evangelio de San Lucas, en aquellos tiempos. Pero esto mismo ha pasado. Mismo en Fátima. Cuando parte de la última parte, la cuarta parte del misterio de Fátima, no fue revelado. Nuestro hermano Rafael en un vídeo lo explica muy claramente. Nuestro hermano Rafael Díaz, que es predicador católico, lo explica muy bien en un vídeo. Y copia de esa carta también la tengo ya. Así que, hermanos, la que expone él también la tengo ya. Deben ustedes pensar, ¿dónde vamos? ¿Dónde nos llevan? El capitán del barco es un buen capitán. Nos está llevando por el camino hacia el Señor, o nos están llevando hacia el camino de la perdición. Solo les pide que razonen, nada más. Busquen su razonamiento. Sigue diciendo el Señor, al salir de allí los escribas y fariseos empezaron a acosarlo y a tirarle de la lengua con muchas preguntas capciosas para acogerlo con sus propias palabras. ¿Quién? Los escribas y fariseos, sacerdotes, la iglesia. Se habían apartado del camino de Dios. No reconocieron al profeta cuando lo tenían delante y estaba bien marcado en las escrituras del Antiguo Testamento. ¿Y hoy qué pasa? Cuando nos apartamos de la tradición católica, cuando la iglesia se aparta del camino de Dios. Bueno, tendrá que la iglesia ser, como dice las últimas escrituras, ser depurada. Porque si todo el mundo somos personas y todos cometemos pecados, pero con reconocerse que comete uno pecados es de persona sabia. Si yo reconozco que he cometido un pecado y pido perdón por ese pecado, me impone una penitencia, me impone el Señor una penitencia y sigo hacia adelante, tendré la salvación. Sigo adelante por el camino correcto. Así que, hermanos, les dejo para que reflexionen todo lo que les he dicho hasta ahora. Hoy jueves 14 de octubre, mucha oración tenemos que tener a los ojos del Señor. Bendiciones, que la paz de Dios esté con todos ustedes y sus familias. Nos vemos en el siguiente vídeo.